Entrevistas con Kenia Gómez y Edward Chávez. Sean bienvenidos panelistas, muchas gracias por acompañarnos. Oscar Reyes, muchas gracias. Gracias a ustedes, Kenia, Edward y a los televidentes que nos miran. Jonathan López, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Kenia, Edward, buenas tardes. Agradezco la oportunidad que se me da por compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. Al igual que tú, Sara Perdomo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y qué bueno compartir este foro con mis compañeros. Y es importante mencionar que la Ley de Amnistía General es aprobada mediante el Decreto Legislativo 486 del 20 de marzo de 1993. También es importante que esta surge bajo un contexto luego de la firma de los acuerdos de paz y como antecedente una guerra civil. Así como tú mencionas, Kenia, es muy importante retomar esta temática debido a que ha generado ciertas controversias en el pleno legislativo. Pero para eso necesitamos conocer acerca del contexto histórico y cómo este se ha desarrollado y las contrapartes que esta ley de amnistía tiene. Primero empezaremos con Oscar Reyes. Bienvenido seas, Oscar Reyes. Dinos, ¿en qué contexto histórico surgió esta ley de amnistía? Bueno, para entender bien esto hay que saber de historia, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? El contexto que esto trae. Entonces partimos desde el conflicto armado, o lo que le llaman la guerra civil en El Salvador, un conflicto bélico que se dio aquí en Centroamérica a partir de 1979 a 1992, duró exactamente 12 años. Entonces, partiendo de ahí, desde esos 12 años, empieza a haber una cuestión, ¿verdad? A cuestionarnos todos. Por ejemplo, ¿qué hubo? ¿Qué se generó? ¿Y tras qué se perseguía? Entonces, entre eso estaba, por ejemplo, la cuestión de la opresión que se ejercía hacia los civiles y también el perseguimiento, ¿verdad? El perseguimiento de muchas personas y, digamos, el incumplimiento de los derechos humanos que en ese entonces quienes tenían el poder o partiendo de, digamos, las personas que tenían ciertos privilegios, atentaban contra los derechos humanos inherentes de esas personas. Entonces, desde ese contexto empezamos a ver si las personas que sufrieron esos daños hacia sus derechos, ellos exigen justicia o están exigiendo por lo menos, hay algunos que dicen que se les devuelva lo que se les expropió, por ejemplo, o hay unos que dicen que les devuelva, digamos, a sus seres queridos. Claro, eso no puede suceder, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una justicia, porque si no se está generando una atmósfera de impunidad. Esa atmósfera de impunidad viene y, sigue el cuestionamiento desde las generaciones. Si bien ha pasado 12 años, que son muy pocos, pero la generación que va saliendo se va quedando con esa mentalidad, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó con las personas que cometieron estos delitos? ¿Dónde están? ¿O qué están haciendo actualmente ellos? Ya, también han sido enjuiciados, han llevado un proceso judicial acorde a lo que se les ha acusado. Entonces, ahí es donde entra en contexto esto de la ley de amnistía. Bueno, de acuerdo a la intervención de Oscar Reyes, yo entiendo muy bien acerca de la palabra en sí de amnistía. La amnistía en el derecho pues hace redundancia en que se va a omitir el derecho penal que esta persona cometa, ¿verdad? Y según tu intervención pues quedarán en impunidad todos aquellos casos. Pero dime, Oscar Reyes, ¿qué crees tú que originó que esta ley de amnistía fuera aprobada tan fácilmente? Es decir, ¿qué generó que la población salvadoreña también no haya resurgido, ¿verdad? No haya salido a las calles a protestar para oponerse a esta ley de amnistía? Bueno, partiendo que desde la Asamblea Legislativa se toman ciertas leyes para ser aprobadas, los partidos mayoritarios dentro de estas generan ese ambiente de hasta cierto punto acuerdo, porque si revisamos los acontecimientos de los derechos humanos o digamos de los crímenes, por decirlo así, de lesa humanidad que se dieron en aquel entonces, se dieron por ambas partes, recordando que el conflicto que se dio fue entre la Fuerza Armada de El Salvador en ese entonces con la guerrilla de El Salvador, comandada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿verdad? Que terminó
y con los acuerdos de paz a llegar a ser o a llegar a formar un partido político. Dentro de esto, en la Asamblea Legislativa, siento yo o percibo que se han generado ciertos acuerdos, porque de ambas partes hubieron protagonistas de, digamos, falta de los derechos humanos, incumplimiento de los derechos humanos. Y ahí empezamos a ver varios acontecimientos que pasaron y varias masacres que empezaron a surgir después de esto. Entonces, partiendo de eso, ese acuerdo se da entre los dos partidos, llega a mayoría y la ley se aprueba. Entonces, partiendo de ahí, la población, bueno, se queda callada, ¿verdad? Por un momento. Pero a estas alturas también la población tiene que reaccionar y tiene que ser educada en base a eso, a la ley de amnistía que nos cuestionamos, bueno, ¿para qué nos sirve? Y si funciona o no funciona. Bueno, entonces podríamos hablar que se le está dando cierto privilegio a todos esos actos de impunidad, como tú mencionas, así como la matanza en el Mozote, la matanza de Monseñor Romero, así como también de los jesuitas. Sí, claro, o sea, por ejemplo, con la ley de amnistía se puede llegar a la cuestión de investigación. Sí, uno puede investigar, si hay varias organizaciones, ONG que pueden investigar hasta qué punto llegó, digamos, por ejemplo, la matanza o la masacre que se ejecutó en cierto lugar. Pero de ahí para allá, las personas que quedaron vivas, por ejemplo, de esta masacre, ellos esperan justicia, de, por ejemplo, sus familiares que les asesinaron. Pero no hay, digamos, una línea directa del autor, ya sea material o intelectual. Claro, y teniendo en cuenta que no son solamente estos actos principales que han sido los que más han tenido redundancia o relevancia en el acto, sino que también de todos esos pequeños lugares o todas esas pequeñas personas que quizás se puedan ver como minoría, pero que de igual forma se ven afectadas. Coméntanos, Jonathan, ¿qué es lo que opinas tú acerca de esto? ¿Cómo es que la población puede reaccionar acerca de esta ley? Bien, crear ese tipo de espacios es de vital importancia para darle a este tipo de temática un enfoque académico, jurídico e imparcial. Estamos estudiando esta ley a profundidad. Estamos informando a la población para generar una conciencia crítica en ello. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población no está informada, la mayoría de la población desconoce del tema. Se violentan derechos humanos dentro de esta ley. Ya se ha pronunciado anteriormente la Comisión Interamericana en su última resolución. Menciona que la amnistía no puede eliminar la obligación del Estado de enjuiciar y sancionar a los responsables. Sí, condena también porque la amnistía violenta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pero, ¿qué es realmente la amnistía? La amnistía establece que se extingue la responsabilidad, como usted lo mencionaba, penal y civil. La justicia y el derecho, como muchos teóricos lo mencionan, no van de la mano. Pero debemos saber adaptarnos a las instituciones que regulan este tipo de procesos. ¿Qué es la función que debe de tomar o el rol que debe de tomar el Estado en este tipo de leyes? Primeramente, el Estado debe de garantizar el respeto a los derechos humanos, debe investigar las violaciones, debe permitir a los familiares participar en las investigaciones judiciales. Ellos deben de saber qué ocurrió con esta persona, no se puede quedar en impunidad. Deben asegurar, si fuera posible el caso, una compensación adecuada por estas violaciones. Sí, la mayoría de los países latinoamericanos han atravesado este proceso, han promulgado leyes de amnistía, y es lo que nosotros estamos haciendo en este caso, con el fin de cerrar un capítulo doloroso del pasado. Pero, ¿y todas las familias?
las personas que cometieron atrocidades están actualmente felices, sin ninguna culpa, solo porque en ese entonces ellos ostentaban el poder. Y es que es importante hablar sobre también la dimensión que ha tenido fuera de la frontera de nuestro país esta ley de amnistía. Pues la defensora de derechos humanos a nivel internacional, Michelle Bachelet, se ha pronunciado en contra de la ley de amnistía. Ha mencionado que de ser aprobada generaría un gran retroceso para el país. Si bien es cierto que el país vive por ser un país democrático, pero vemos cómo las discusiones en el Pleno Legislativo han creado ciertas controversias sobre esta ley, beneficiando, como han repetido nuestros panelistas, aquellos asesinos, ¿verdad?, que han dejado en impunidad y con dolor a las familias salvadoreñas. Pero para esto, Zaira Perdomo, nos gustaría que nos hablaras sobre un poco más la crítica sobre esta ley de amnistía, empezando desde sus orígenes. Ok, como tú bien lo mencionabas, el aprobamiento de esta nueva ley, porque te cuento, ya fue derogada justamente el 16 de julio de 2016. Como tú decías, si el aprobar esa ley es mofarse del dolor de las víctimas que han quedado tras este conflicto que se dio entre la guerrilla salvadoreña y el ejército salvadoreño, que dejó como saldo 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Luego esa ley de amnistía viene a dejar impune todos esos actos de guerra y de lesa humanidad que se cometieron. Esto también es constitutivo de las violaciones del derecho internacional humanitario, que además, o sea, todos estos hechos que se dieron fueron relatados en la Comisión de la Verdad, donde se señalaron precisamente casos específicos como es la muerte de Monseñor Romero en 1980 y la muerte de los jesuitas en 1989, así también como la masacre de Mozote en 1981. Pues con la derogación de esta ley viene como la esperanza para todas las víctimas de dicho conflicto, pues porque se presume que será justicia. Sin embargo, se han pronunciado ante ello los políticos de nuestro país, haciendo alusión, como tú ya decías, que como profundizar en el proceso de esa ley, en el derogamiento de esa ley, es como retroceder el avance de nuestro país. Sin embargo, hacen énfasis en que se deberían de tomar otros temas de importancia en el país, como tú decías, que ellos mismos lo establecían, que había otros asuntos más importantes que atender, como la delincuencia, el enfrentamiento entre maras, la corrupción. Pero si hacemos contexto de esta situación, de esos casos, eso es las causas fundamentales del conflicto que hubo acá, el enfrentamiento entre las bandas. Sin embargo, creo que esta posición de algunos dirigentes políticos es debido a que claramente, como sabemos, para aprobar la ley de amnistía, obviamente se reunieron tanto de bandos de la guerrilla como de la Fuerza Armada, que son los que están ahora prácticamente constituidos los partidos políticos, tanto Arena como el FMLN. Entonces, vemos que no es conveniente para ninguno de esos partidos que esta ley se derogue. Bueno, ya está derogada, pero precisamente se ha establecido una subcomisión que busca como hacer una nueva ley de amnistía, precisamente sobre lo que tú decías, que Michelle Bachelet dice que no es justo para las personas victimarias de eso, pues
ya que esto se presume que sería como un avance en materia de derecho internacional humanitario y hacer justicia para las víctimas en el conflicto. Claro, incluso me gustaría intervenir un poco con una frase célebre de Nelson Mandela, el cual dice: los valientes no temen al perdón si esto ayuda a fomentar la paz. Y quisiera comentar un poco acerca de lo que pasó y de la ley que esto implementa, que es la ley de Tai Lung. Esta era una ley específica, la cual no era tanto el hecho de olvidar, sino que lo pone más bien como una reconciliación, que él lo implanta más como una justicia restaurativa, donde no solamente se olvidan los crímenes, o donde no solamente se olvidan las injusticias sociales que se pudieron crear contra estas personas, sino que incluso él menciona en esta época, en esta parte de la historia, si podemos mencionarlo así, se menciona que son los familiares, son estas personas las que también se involucran en parte de este proceso, son estas incluso las que toman como un poco de mando y de decisión en el hecho de querer perdonar a las personas. Jonathan, coméntanos un poco, ¿tú crees que en nuestro país podríamos llegar a ese nivel de reconciliación en vez de llegar en vez de mencionarlo o tomarlo como un olvido? Bien, primeramente para poder transformar algo se debe conocer. La mayoría de la población lastimosamente no conoce sobre el tema, no están bien informados. El caso que usted menciona de Nelson Mandela es muy importante, son ese tipo de excepciones que se dan en la vida, porque él fue capaz de hacer que se reconciliaran ambas partes. Después de leer el informe, que como Zaira lo mencionaba, el informe de la Comisión de la Verdad, creo que cada uno de nosotros seríamos incapaces de perdonar a alguien que hiciera las atrocidades que se describen en ese informe. Tengo que recalcar que ese informe está censurado. No especifica exactamente el tipo de torturas o cosas que se le hicieron a esas 75,000 víctimas dentro de la guerra civil. Así que nos falta mucho para llegar a ese tipo de reconciliación. No estamos preparados para eso. Retomando la idea de Jonathan López, como decía anteriormente, El Salvador también vive una gran convulsión social. El país se jacta, sus políticos se jactan por ser un país democrático, pero está muy bien visto de que hay contrapartes y hay partes con argumentos pero muy posicionados sobre los beneficios o las deficiencias que podría llegar a generar para ambos bandos esta ley de amnistía. Lastimosamente, el tiempo en la televisión es demasiado corto, me gustaría poder comentar un poco más, pero ya para ir terminando, algunas conclusiones generales, nos gustaría saber, Oscar, ¿qué piensas tú? Bien, como conclusión general, es eso, lo que decían nuestros compañeros, es avanzar en la educación y en la realidad sobre todo del país, porque parte de la historia es parte de nuestra realidad y parte de nuestra realidad es nuestra actualidad. Entonces, lo que vamos a forjar en la actualidad depende de, digamos, esa memoria histórica que se los impregna a cada uno para nunca olvidar. Eso nada más. Gracias, Oscar. Jonathan, dinos. Como conclusión, es importante y aprovecho la oportunidad que se me dio en este espacio para decirle a la población que se informe, que estudie este tipo de leyes para poder llevar a cabo después una reestructuración, una reinvestigación de los casos que han quedado inconclusos, para generar una conciencia crítica en la población y que podamos superar ese tipo de problemas. Muchas gracias, Zaira. Bueno, considero que debemos de conocer bien nuestro pasado para saber dónde vamos al presente, al futuro, ¿no? Y como ya lo mencioné anteriormente, esta convulsión social es consecuencia de todo lo que ha sucedido
de la posguerra y en la posguerra. Enfrentamientos entre bandos, o bueno, tenemos la realidad nacional que es tan cotidiano en nuestro país, enfrentamientos entre la policía, entre chicos en los barrios, con las maras, extorsiones, corrupción. Entonces yo creo que es importante, ¿por qué no aclarar y hacer justicia con nuestro pasado para tener un mejor futuro en el país? Muchísimas gracias. De hecho, sí es muy importante todos los puntos que hemos tomado. De antemano, gracias Zaira, Jonathan y Oscar por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestros televidentes igual que nos acompañan, muchísimas gracias en esta edición de la Ley de Amnistía. Y recuerden, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós.